¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Punto Convergente TV. En esta oportunidad contamos con la presencia de la magíster Gabriela Azar, directora del Departamento de Educación de las Facultades Sociales de la UCA, para hablar sobre educación y virtualidad en estos tiempos de pandemia. Hola, Gaby, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fede? Buenas tardes. Muchas gracias por acercarte acá con nosotros para hablar sobre esto. Y bueno, a ver, para empezar, ¿qué te parece si te preguntamos sobre qué reflexión podemos hacer después de este año y medio, dos de virtualidad en contexto de pandemia, ¿no? A nivel de educación? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué reflexión podemos hacer? Bueno, de hecho el proceso de pandemia en la República Argentina hizo que se inactiven, se cierren los edificios escolares. También las universidades piensen que fue uno de los procesos más largos cuando uno se compara con la media de la mayoría de los países del mundo que atravesó también esta crisis sanitaria. Y reflexiones podría ser muchas. La primera es que, bueno, fue obviamente oportuno el hecho de que en marzo del 2020, cuando surge todo esto, que era, digamos, un hito inesperado en la Argentina y para el cual el sistema educativo no estaba preparado, porque nosotros en la Argentina tenemos un sistema educativo que está concebido para ser 100% presencial. Digo, esa es una generalización prioritaria que hay que establecer para entender esto que vos me preguntás, que es el impacto que generó la virtualidad por la pandemia en la educación. Entonces, al ser 100% presencial y tener que forzar a que la escuela se traslade a casa, con todas las diferencias que hay entre lo que es una estructura sistemática, organizada como es la escuela, con horarios, con docentes especializados, a casa, en donde vos tenés a la familia con distintas ocupaciones, donde los padres también tuvieron muchos que resignificar su trabajo y entonces hacerlo desde el hogar, donde no en todos los hogares hay computadora para todos los chicos, en donde no en todos los hogares hay una buena conectividad. Lo que ha ocurrido es que muchas personas han tenido que volver atrás en su impronta formativa, porque claramente no estaban preparados para el desafío, los docentes sobre todo, lo que implica gestionar una escuela virtual. Esto de que en casa, cuando los chicos más chiquitos necesitan un adulto responsable que pueda acompañar y ser un interlocutor frente a su proceso educativo, lo que no ocurre con los más grandes, pero a los más grandes también tenés que forzarlos a que sientan interés en trabajar a través de un entorno digital. Entonces han habido cosas muy positivas, que es que el sistema educativo tuvo que acomodarse rápidamente a una modalidad virtual para el que no estaba preparado, que tuvo un impacto muy negativo en términos de que ahondó la brecha educativa entre los que tienen posibilidad de acceder a la tecnología y los que no, y siempre los más sufrientes son los más vulnerables, los que carecen de recursos. Pero te diría, para no ver el vaso vacío sino medio lleno, que es una oportunidad para aprender a resignificar lo que verdaderamente vale la pena enseñar en las escuelas. Recién mencionaste el tema de la conectividad, ¿no? Quería consultarte en base a tu experiencia si hubo muchos espacios y muchos sectores que no se pudieron conectar, que se vieron atrasados en su rendimiento académico y en su aprendizaje por no tener conexión. Ha habido un esfuerzo muy grande, Fede, vinculado a este tema que han hecho las distintas provincias, los distintos ministerios de educación, al igual que el Ministerio de Educación de la Nación, por tratar de diagnosticar qué es lo que ocurrió y relevar información que permita tomar decisiones respecto del porcentaje de chicos que estuvieron desvinculados de la escuela por no contar con recursos. Entonces, el porcentaje es muy alto. Se dice que hay más de 1,5 millones de chicos que estuvieron prácticamente desconectados durante la pandemia. Otros, un porcentaje también muy alto, en donde tuvieron espacios de conectividad y otros no lo tuvieron, y otros que se manejaron solamente con fichas físicas. Ha habido toda una tarea de volver a un tiempo atrás, ¿no? A pesar de que estamos en la virtualidad, parece un contrasentido, hubo que poner un esfuerzo significativo en editar material impreso, que esto sí lo hizo el Ministerio de Educación de la Nación, para poder repartirlo a distintas provincias y que aquellos chicos que no contaban con recursos y con conexión puedan mantener medianamente cierta cercanía con el trabajo escolar que tenían que hacer. Pero no dejemos de tener en cuenta también que tenemos muchos docentes en la República Argentina que no contaban con un recurso tecnológico actualizado. Porque vos podés tener una computadora, pero el desafío de lo que implica trabajar 100% virtual
hace que tengas que tener una máquina que tenga un buen video, que tenga un buen micrófono, que tenga una buena, que tenga una buena cámara para ver buenos videos. Y te digo que tenés un porcentaje altísimo de gente que tiene computadoras y que no tiene una buena cámara, con lo cual, digo, se dificultó desde todo punto de vista, ¿no? Recién hablaste justamente del rol de los docentes, ¿no? Los docentes también tuvieron que adaptar sus currículas, adaptar sus contenidos, capacitarse. ¿Qué percepción o qué recepción tuviste en cuanto a eso? O sea, ¿los docentes fue un desafío? ¿Les pareció que estaba bien? ¿O como que dijeron, no, bueno, no me quedó otra y lo tengo que hacer? Yo siempre digo que en la Argentina hace más de 4 décadas que las tecnologías de la información y de la comunicación irrumpieron en educación y se instalaron para quedarse. Pero ahí tenemos un gran problema, el gran problema de que para acceder a la tecnología necesitas repensar seriamente la política pública educativa, porque tenemos una tendencia en la Argentina a trabajar fuertemente todo lo que es la transmisión más de contenidos conceptuales, ¿sí? Priorizando esto en detrimento de otras cosas. Y por otro lado, digo, este desfasaje continuo que hay en actualización, o sea, en procesos de actualización y perfeccionamiento permanentes, sistemáticos, que hagan que los docentes de verdad puedan tener un proceso formativo a largo plazo para saber de qué manera tomo los recursos tecnológicos que verdaderamente van a tener un impacto favorable para innovar en educación y que de verdad lo que se logre sea que el docente sepa enseñar mejor con tecnología, pero que esto ayude a que hayan aprendizajes óptimos para todos, no para algunos. Entonces, desde este punto de vista, ¿qué ha pasado? Que aquellos procesos que fueron sistemáticos, el docente ha tenido que estar abocado a la tarea de la virtualidad sin tiempo de formarse, y otros tienen un poco más de ductilidad, obviamente, para manejar los recursos. En términos de lo que vos decís, que es claramente la tecnología nos demandó a todos, inclusive a mí, que tengo varios años de oficio, resignificar la manera de cómo dar clase. Nosotros en la universidad tuvimos la posibilidad de seguir sosteniendo el vínculo educativo a través de plataformas Zoom y de una plataforma sincrónica, que es entornos virtuales del aprendizaje, que es lo que no ocurre en la mayoría de los colegios. Y ahí también todos nosotros tenemos que ver cómo nos capacitamos, no solamente para saber interactuar con un recurso tecnológico, pues esta es la otra distinción importante que hay que hacer, sino cómo planifico, cómo gestiono y cómo evalúo virtualmente, que no tiene nada que ver con lo que se hace cuando uno está en un entorno presencial. O sea, si esto que estamos haciendo nosotros ahora lo tuviéramos que hacer a través de una plataforma Zoom, se pierde el intercambio, se pierde otro tipo de naturalidad, ¿viste? Es como que la pantalla de alguna manera también establece una distancia, hay que tener como una empatía muy particular para poder enseñar en un entorno virtual y que a todos los chicos o los jóvenes que te están escuchando y que tienen que estar del otro lado estén atentos, se interesen, les guste, ¿no? Por eso, para terminar, te diría, resignificar la tarea educativa en un contexto de pandemia que va, me parece, a traccionar para que no volvamos a tener pospandemia una escuela igual o una universidad igual a la que teníamos, implica tomarse seriamente el desafío de pensar de verdad que hay que enseñar. Muchas de las cosas que se enseñan hoy en la escuela y en las universidades no tienen sentido, no le interesan a nadie, entonces no hay que forzar en hacer las cosas que verdaderamente no tienen impacto con la realidad que tenemos, con la realidad que nos impacta y con la que tenemos que interactuar hoy. Por eso el desafío de la educación es empezar a trabajar fuertemente habilidades. Hoy es más importante qué sos capaz de saber hacer con lo que sabés, más que saber. Vos podés saber muchas cosas y no tenés empatía ni capacidad para poder resolver problemas concretos. Entonces, hacia ahí va la formación docente y nosotros de alguna manera en el Departamento de Educación hace años estamos formando maestros en educación inicial y primaria universitarios con este modelo, con el modelo que prioriza capacidades sobre el saber. Hablaste sobre repensar, hablaste sobre presencialidad, ¿sí? Y mucha gente dice, no, la virtualidad llegó para quedarse. Esto cambió el paradigma, esto se va a instalar. ¿Qué análisis o qué mirada te parece que viene entonces a partir de ahora? ¿Todas las clases se pueden reemplazar por la virtualidad? ¿Tiene que ser un mix?
¿Hay que pensarlo o adecuarlo a cada materia? ¿Cómo lo ves? Yo creo que es una pregunta súper interesante y me parece que hay que adecuarla fundamentalmente a las etapas evolutivas de los destinatarios de la educación. A ver, mucho aprendimos de esta pandemia, en una situación compleja, porque a ver, aprender en la emergencia, con el dolor que generó la pérdida de tantos seres queridos para tantas familias, es muy complejo y esto hay que leerlo en esta clave, en una clave de que esta virtualidad vino obligada por una crisis sanitaria. O sea, eso es una generalización que si pensamos cambiar la educación no la tenemos que perder de vista. En segundo lugar, una cosa es trabajar la virtualidad con nenes de sala de 4, que tienen una etapa de pensamiento concreto, que necesitan la corporeidad. Es irreemplazable la presencialidad educativa aún en la universidad. Irreemplazable, por supuesto, buena, de un buen vínculo. Pero lo que sí creo que hay que poder hacer es pensar en otra estructura de diseño curricular para la educación. Diseño curricular es un documento público en donde están establecidos los contenidos que hay que enseñar para nivel inicial, para nivel primario, para nivel secundario, y después están los planes de formación docente de la universidad. Entonces hay que ir a un sistema híbrido, a aulas híbridas. ¿Qué es aula híbrida? El estudiante tiene que poder en cualquier etapa de su vida tener una plataforma asincrónico. Asincrónico es lo que hago en un entorno fuera de la escuela, en virtualidad en el tiempo que yo quiero, desde un teléfono celular hasta una computadora. Y tengo que tener cargado una cierta cantidad de contenidos bien organizados, sistematizados. Y el espacio de la presencialidad tiene que ser un espacio de taller. ¿Qué hago en el taller? Inclusive en la universidad, interactúo, busco información, la analizo, trabajo colaborativamente, resuelvo desafíos y problemas. Hace poco, Fede, me tocó presentarle el libro a Fernando Reimers, que es un catedrático de la Universidad Harvard, un libro muy interesante que se llama La educación global para mejorar el mundo. Y hoy en Harvard, por ejemplo, y en muchos países europeos se están analizando justamente esto, ¿no? Con motivo de la pandemia, ¿qué vale la pena enseñar a los estudiantes? Y se llega a la conclusión de que hay que aprender a trabajar de manera colaborativa para resolver problemas, pero problemas reales. Tema del cambio climático, tema de la biodiversidad, tema de la reducción de la pobreza, tema de la inclusión y la diversidad. Digo, temas que trascienden lo conceptual. Esto no es ir en detrimento del saber, es cómo uso ese saber para que sea mucho más potente. Entonces, ¿cómo enhebro ese saber en las capacidades? Esto de la hibridez tiene que ver con esto. Entonces, si yo tengo capacidad de repensar esos currículum, de mirar qué vale la pena traccionar en un aula presencial y qué tengo que dejarlo para una plataforma, bueno, es una manera de generar un cambio educativo deseado. Por supuesto que esto no es solamente invertir en recursos, hay muchas instituciones que invierten en tener los mejores recursos tecnológicos y en las aulas sigue sucediendo exactamente lo mismo. Entonces el punto de inflexión es, esto tiene que servir para que en el aula suceda otra cosa y los estudiantes sean protagonistas de verdad de su proceso educativo. La última cortita, si nos queda tiempo. ¿Qué rol cumple hoy entonces la tecnología en la formación docente? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Habría que elaborarlo un poco más de lo que yo te puedo contestar hoy, pero la tecnología en definitiva es como la tiza y el pizarrón en otra época. Son recursos disponibles al servicio del docente que tiene que saber cómo aplicarlos adecuadamente para que todos los aprendizajes sean mejores, para que los chicos puedan analizar criteriosamente información, para que puedan aplicar capacidades, para que puedan resolver problemas concretos de su entorno inmediato. Entonces, para eso sirve la tecnología, para agilizar la búsqueda de información. Yo siempre digo, hoy la escuela y las editoriales no le pueden competir a Google, porque vos hoy realmente cualquier tipo de información que quieras la encontrás, está a la orden del día. Hoy Google tiene información mucho más, páginas por supuesto cuidadas, ¿no? Pero tenés información mucho más actualizada que la información que apareció en los manuales de texto. Y además contás con la tridimensionalidad, que no la encontrás en un plano como te lo ofrece un libro de texto escolar. Entonces,
Ese es el gran desafío, saber hacer un uso de la tecnología en determinados momentos que ayude a mejorar el proceso educativo y a que los estudiantes puedan aprender y ser felices, porque la cosa no es generar un sistema en donde empujes tan fuertemente que termine generando una presión. ¿Y qué nos está pasando hoy? No queremos más comunicarnos por plataformas, queremos volver al espacio físico. Entonces hay que buscar un intermediario más bimodal. Esa tecnología que me ayuda como docente a mejorar mi trabajo en la clase, para lo cual tengo que aprender un montón de cómo se interactúa, de qué herramientas hay, viste que todos los días salen herramientas nuevas, y aprenderlas me está pasando a mí. Ayer Desiree Pointermeis del Alberno nos dio un taller de cómo trabajar herramientas digitales para evaluar en entornos virtuales, y es muy complejo. Y te desconectás, y tenés que volver para atrás, y tenés que ver cómo me echas eso con el aporte que te da una herramienta tecnológica. Entonces tenés que saber seleccionar el contenido y tenés que saber seguir una rutina. Es como una enseñanza programada. Bueno, para eso sirve la tecnología. Gaby, muchas gracias por la claridad de los conceptos. Gracias, Fede.